Hagamos un ejercicio de un cálculo de probabilidad de error de bit de un sistema de comunicaciones digitales binarias de banda base que utiliza un pulso rectangular de amplitud A y duración T para señalizar 0 y un pulso similar de amplitud menos a medios para señalizar 1 y pide determinar la probabilidad de error de bit PB en términos de la razón señala ruido por bit e bit dividido por n0. Entonces, el primer ejercicio que siempre es bueno hacer es graficar las señales correspondientes. Entonces voy a graficar acá la señal del 0. La señal del 0 es un pulso rectangular de amplitud A y duración T. Entonces tenemos ahí esos valores y esto es S0 de T. Y tenemos el pulso correspondiente al 1 que tiene amplitud menos a medios y duración T. Entonces dura T y tiene aquí amplitud menos a medios. Esta es la señal S1 de T. Y nos damos cuenta de inmediato que S1 de T es igual a menos un medio S0 de T. Así que existe acá esta relación de dependencia K igual a menos un medio, lo cual básicamente relaciona S1 check es igual a menos un medio de S0 de check, y entonces el receptor óptimo que hemos visto es efectivamente un receptor que tiene un filtro adaptado, un muestreador y un dispositivo de decisión. Ahora, acá, usando S0 de base, porque ya sabemos que S1 se puede siempre describir en términos de S0, podemos escribir S0 de T es igual a raíz de T multiplicado por 1 partido por raíz de T por rect de T menos un medio T dividido por T. Y esto lo hago intencionalmente así para destacar ese 0 check y separarlo de lo que es el pulso base phi de T. Y este pulso base, justamente porque tiene aquí 1 partido por raíz de T y tiene una duración T, es un pulso base de energía unitaria. Y eso es lo que nos permite separar ese 0 check y luego también eventualmente inferir ese 1 check. Entonces, definamos primero la variable aleatoria que está en la entrada del dispositivo de decisión, vale decir el valor de esta variable de decisión x check, y la vamos a definir para los dos casos condicionales. Bajo 0, x check es igual al símbolo correspondiente al 0, vale decir a raíz de t, más el ruido. Y el ruido sabemos que es w check, una variable aleatoria de distribución normal con media 0 y varianza n0 medios. Y bajo 1, x check es igual a el valor del símbolo S1 check, que es menos a medios raíz de t, más exactamente el mismo valor w check, que tiene por supuesto la misma distribución de probabilidad. Si es que recurrimos a nuestra gráfica habitual, lo que vamos a tener es un eje de ordenadas, un eje de abscisas que
tiene el valor de x check. Y vamos a tener dos campanas gaussianas. Una campana gaussiana que representa al 0 y la segunda campana gaussiana que representa al 1. Tenemos la campana gaussiana verde centrada en el valor a raíz de t. Y tenemos a la campana gaussiana azul centrada en el valor menos a medios raíz de t. Y el punto medio, donde se cortan, es el punto que denota la frontera de decisión. Entonces la frontera de decisión baja por acá. Y ese valor, ese punto medio está justamente en el lugar equidistante de estos dos valores. Es básicamente la suma, da 3/4 raíz de t dividido por... da 3 medios raíz de t dividido por 2 da 1/4 a cuartos raíz de t. Es el lugar donde está esa frontera de decisión y por lo tanto el eje de ordenadas cae más o menos por ahí. Esta campana gaussiana es una distribución normal de media a raíz de t y varianza n0 medios. Y la otra campana gaussiana es una distribución normal de media menos a medios raíz de t y varianza n0 medios. Y las probabilidades de declarar 1 dado 0 y declarar 0 dado 1 por simetría son iguales, entonces podemos denotarlas. Aquí está la probabilidad de declarar 0 dado que se transmitió un 1 y aquí está la probabilidad de declarar un 1 dado que se transmitió un 0 y las respectivas áreas achuradas son las probabilidades, las estoy achurando de una carrera en verde y en celeste. Y es bien directo, podemos formular, ¿no es cierto?, el caso general. La probabilidad de error de bit es un medio de la probabilidad de declarar 1 dado que se transmitió un 0 más un medio de la probabilidad de declarar 0 dado que se transmitió un 1. Y ambas son iguales, ambas probabilidades siempre son iguales por un argumento de simetría, son iguales, paréntesis, simetría. Entonces podemos calcular indistintamente una o la otra. Generalmente para formular una función F complemento es más fácil integrar desde la izquierda, pero perfectamente se puede integrar desde la derecha 1 menos toda esta área de acá. Se puede perfectamente también hacer y tal vez para ejemplificarlo podríamos decir de que ese es el camino que vamos a tomar. Probabilidad de declarar 0 dado 1 es igual a 1 menos, es decir, queremos determinar esta área celeste, pero la vamos a determinar integrando todo esto bajo la curva azul. Entonces esta es la distribución de probabilidad sobre la cual vamos a integrar y esa integral que abarca todo esto aquí tiene media menos a medios raíz de t y el umbral está en a cuartos raíz de t, entonces es un medio más un medio ERF de el valor del umbral a cuartos
raíz de t menos la media, que es menos a medios raíz de t. Todo eso dividido por raíz de 2 veces la raíz de la varianza, que es básicamente la raíz de n0 medios. Aquí ya desaparece esa raíz de 2. Acá el signo menos se cancela. Y aquí queda 1 menos 1 medio. Queda entonces 1 medio menos 1 medio erf de a cuartos más a medios da 3 cuartos a raíz de t dividido por raíz de n0. Y este 1 medio menos 1 medio erf da un erf complemento. Entonces esto da 1 medio erf complemento de 9/16 a cuadrado t dividido por n0, y todo eso bajo la raíz. Ahora, si bien este resultado es correcto, si volvemos al enunciado, el enunciado pide la probabilidad de error de bit en función de la razón señal ruido por bit, bit partido por n0. Entonces, hay una relación entre estas amplitudes y la energía media por bit, y esa hay que calcularla de una carrera para poder traducir este valor de acá. Concretamente, bit es igual a 1 medio por a cuadrado t, que es la energía del símbolo 0, más 1 medio por 1 cuarto a cuadrado t, que es la energía del símbolo 1, es igual a 5 octavos a cuadrado t. Entonces, si es que usamos esto para despejar, podemos, por ejemplo, tenemos acá 9/16, entonces para reemplazar eso quedan 9 décimos, entonces queda así la probabilidad de error de bit de este caso es igual a 1 medio erf complemento de la raíz de 9 décimos bit dividido por n0. Entonces, si vemos acá, hay un pequeño castigo, que esta modulación con este 9 décimos se atenúa en 1 décimo la razón señal ruido por bit con respecto a el caso de NRZ. Entonces, aquí voy a dejar un comentario. Hay un pequeño castigo sobre la razón señal a ruido versus el caso de NRZ antipodal. Y eso es el final de este ejercicio. Tenemos la probabilidad de error de bit expresada en términos de bit partido por n0.